De la biología. Desde la historia. Desde la fonética y la semántica. Desde la docencia. Aprendemos viviendo. Avanzamos dialogando con otros. Lenguajeos. Voces desde la docencia. Alfabetización mediática e informacional. Hace poco se dio a conocer que los usuarios el día de hoy vamos a hablar entonces alfabetización mediática e informacional. Hace poco se dio a conocer que la información de 50 millones de usuarios de Facebook fue utilizada sin permiso por parte de la consultora Cambridge Analytica. Esta empresa violó las políticas de privacidad de la red social y generaron con esos datos anuncios políticos que favorecían la campaña presidencial de Donald Trump y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que le conocimos como el Brexit. Christopher Wylie, uno de los creadores de Cambridge Analytica y que además trabajó con un académico en la Universidad de Cambridge para obtener los datos, indicó lo siguiente: explotamos Facebook para acceder a millones de perfiles de usuarios y construimos modelos para explotar lo que sabíamos de ellos y apuntar a sus demonios internos. Esa era la base sobre la cual la compañía se fundó. Cierro la cita. Nuestro país no es ajeno a situaciones como estas, donde hay una manipulación de las personas. Por ejemplo, ahora alrededor del tema de la inmigración nicaragüense, se han diseminado una serie de mensajes e imágenes en redes sociales y hasta noticias en medios digitales con información falsa, todo con el fin de provocar enojo y rechazo hacia esta población. ¿Cómo se puede mejorar, alfabetizar en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información desde una perspectiva crítica? ¿Sabe usted cómo se construyen los mensajes, la información que usted consume o recibe? ¿Quién está detrás de las producciones de películas, publicidad, libros, noticias? ¿Cuáles son los valores de estas empresas o medios de comunicación? ¿Tenemos realmente acceso a información de calidad para tomar mejores decisiones o pedir cuentas a organizaciones o incluso al propio Estado? Posiblemente no es asunto del que estemos conscientes, alertas o preocupados la mayor parte del tiempo. Sin embargo, como vemos, hay consecuencias y decisiones que impactan en la ciudadanía. Mi nombre es Dani Barrantes Acuña y hoy me acompaña un invitado, de hecho 2 invitados muy especiales, uno de ellos desde México, el doctor Guillermo Orozco Gómez. Él es responsable de la Cátedra Mundial de Alfabetización en Información y Medios de Comunicación y Diálogo Intercultural para América Latina, que crearon la UNESCO y la Alianza de Civilizaciones para las Naciones Unidas. Don Guillermo está en Costa Rica para brindar una serie de conferencias y conversatorios. Fue invitado por la Cátedra de Alfabetización Informacional e Interculturalidad a cargo de la máster Katia Pierre Murray, docente de la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, y a ambos les ofrezco un muy cordial saludo y muchísimas gracias por estar el día de hoy. Antes de iniciar nuestra conversación, me permito presentarles brevemente. En primer lugar, el doctor Orozco es profesor titular y director del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Se especializó en la Universidad de Colonia, en Alemania, en pedagogía, y es máster y doctor en educación de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Fue catedrático UNESCO de Comunicación Social en las Universidades Javeriana de Colombia y en la Autónoma de Barcelona. Es catedrático Humanitas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Además es coordinador internacional del programa OBITEL, que significa, o el acrónimo está ahí por Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva. Su experiencia, como ven, en este tema es vasta. Doña Katia Pierre, por su parte, es la artífice detrás de la Cátedra Internacional de Alfabetización Informacional e Interculturalidad de la UCR. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en publicidad, nuestra institución. También cuenta con una maestría en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Don Guillermo, y le prometí que le iba a decir nada más por primera vez Don Guillermo, después de esto le voy a decir Guillermo. Comencemos por algo que es primordial. Hablemos de los conceptos básicos. ¿Qué es alfabetización mediática? ¿Qué significa alfabetización informacional? Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Me siento muy honrado de estar aquí compartiendo estos micrófonos y esta presencia con ustedes y a través de ustedes a toda la Universidad de Costa Rica. El término de alfabetización mediática ha tenido varios significados, como todos los términos que engloban actividades que llevan fundamentos teóricos e incluso ideológicos. Y a lo largo de los años, desde hace 30 o 40, lo que ha sido permanente en entender la alfabetización mediática es este objetivo de preparar a todos, no solamente a los estudiantes en la escuela, aunque especialmente a ellos por ser niños y jóvenes, pero a toda la sociedad, en tanto audiencias que somos de distintos medios, para poder enfrentar los mensajes de los medios de una manera, se decía antes que crítica, pero yo creo que en esencia era de una manera activa, que nos permitiera analizar esos mensajes que recibimos y toda esa información a la que estamos expuestos. Entonces, en síntesis, la alfabetización mediática es un esfuerzo educativo, cultural, informático, para desarrollar una mente analítica en todos nosotros, ciudadanos, como audiencia, para enfrentar toda la información que circula y que nos llega de alguna manera. ¿Y por qué es que se desarrollan estos contenidos o de este esfuerzo desde figuras como lo es una cátedra? ¿Cómo percibe usted esta posibilidad de una plataforma para poderlo entonces encauzar de esta manera? Esto es últimamente, en el último decenio, digamos, que la UNESCO ha creado y está fortaleciendo la figura de cátedras como un núcleo generador y centro para reunir muchos esfuerzos dispersos que no son nuevos. Lo nuevo es la cátedra como sistema, pero que han venido desarrollándose desde hace muchos años con distintos resultados y distintos énfasis en todo el mundo. En América Latina los esfuerzos comenzaron desde los años 80, sobre todo, en distintos países, en Brasil, Argentina, Chile, en México fue en los años 90 y en Centroamérica también. Ha habido esfuerzos, han sido producto de la voluntad y el deseo de profesores, sobre todo, que ven la necesidad de hacer una formación con respecto a los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, que es lo que ha causado mayor problema. Entonces, no es una cosa nueva. Las cátedras vienen a ser una figura para apoyar los distintos esfuerzos que ya se venían dando, generar otros y tener como una plataforma o un marco de referencia más elaborado de currícula para programas, ya sean escolares, formales o no formales, y para poder conectar y acompañar a todos los agentes sociales que están trabajando en esta dirección de alfabetización mediática e informacional. Claro. Bueno, y vamos a aderezar la conversación del día de hoy con una voz femenina, a quien tenemos aquí el gusto de tener, doña Katia Pierre.
Doña Katia, una consulta viendo y escuchando y haciendo esta reflexión que estamos haciendo el día de hoy. ¿Por qué surge la necesidad de hablar de alfabetización mediática e informacional, así como interculturalidad en nuestra institución, en la Universidad de Costa Rica? Primeramente quiero darle los buenos días a todas las personas que nos escuchan hoy y los que nos están mirando en Facebook, y agradecer la oportunidad de estar aquí en Lenguajeos para hablar de cosas diferentes, que siempre ha sido el modelo de este programa y que admiramos muchísimo. ¿Por qué una cátedra en la UCR? Bueno, creo que porque hay muchas personas trabajando desde diferentes áreas o disciplinas en la temática de la alfabetización informacional, sobre todo. Nos hemos quedado un poquito más atrás en lo referente a lo mediático, pero sí hay diferentes espacios como la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, como la Escuela de Comunicación y el INIE, que es el Instituto de Investigación y Educación, donde se han llevado a cabo diferentes proyectos o programas que visitan y se han quedado a veces en esta temática. Entonces, conversando con diferentes personas, concluimos que necesitábamos un espacio, como bien lo dijo don Guillermo, que nos permitiera unir y entrelazar y crear espacios comunes para hablar y trabajar un poquito más a profundidad la temática. ¿Por qué lo intercultural? Porque resulta que necesitamos recordarle a este país que somos un país intercultural. A veces hablamos y pensamos que todos somos igualitos, como sigue siendo el mito costarricense, pero no es cierto. Y no solo desde una perspectiva étnica, sino desde una perspectiva generacional, claro, ¿verdad? Y desde, o viendo y tomando la mano de estas posibilidades que surgen y visitas tan importantes como las que tenemos en este momento ya con don Guillermo, ¿cómo es que se nutre de la Cátedra del Conocimiento, este enfoque que maneja la UNESCO? Bueno, fundamentalmente la UNESCO lleva la voz cantante y el liderazgo. No es el único espacio, pero sí el más global, el que tiene menos intereses nacionalistas, el que tiene más perspectiva de futuro, no solo de la inmediatez. Los trabajos que se han hecho en la UNESCO normalmente son interdisciplinares, internacionales, y eso es un aporte que requerimos las diferentes instancias que estamos procurando arrancar en esta carrera, pero no competencia, para mejorar nuestros respectivos países y entidades educativas. Guillermo, ¿cuáles son las maneras en las que se puede alfabetizar a la ciudadanía? Y bueno, en el caso peligroso de no hacerlo, ¿cuáles serían las consecuencias? Sí, yo creo que bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Aquí la creatividad es muy importante, pero sobre todo es el rigor con el que se haga. Creo que lo que hemos aprendido, lo que no se debe hacer, comienzo por eso, lo que no habría que repetir y lo que no se debe hacer es lo que muchos esfuerzos aislados a lo largo de la historia, en muchos países, no solo latinoamericanos, creyeron que era la alfabetización mediática, que era inyectar una ideología distinta para desde ahí hacer frente a los mensajes que venían en la televisión, que era el medio que causaba más problemas. Claro. Entonces era como hacer grupos de discusión, grupos de barrio, medio formales, no formales en la escuela, pero sobre todo con adultos se trabajaba en aquel momento. Y era una educación ideológica, política fundamental. No era mediática, ni tecnológica, ni informacional. Era política, que tenía un gran valor de despertar la conciencia, pero que no enseñaba mucho a través de los procesos de la comunicación y que era una educación, digamos, para contrarrestar toda la influencia del modelo capitalista estadounidense, abiertamente. O sea, se enseñaba marxismo para hacerle una especie de escudo para que no fueran afectados por toda la publicidad. Uh-huh. Bueno, yo creo que eso no es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Ha sido lo que estamos haciendo ahora y la manera de hacerlo es plantear
a todos los que están interesados en entender mejor el flujo de comunicaciones a través de todos los medios, pantallas, tecnologías, que tenemos que pensar en eso. Antes que nada tenemos que pensar y tenemos que hacer preguntas. Y a partir de las preguntas, entonces, desarrollar una mente analítica que no se quede con lo que nos ofrecen, sino que lo cuestione. Y salga la respuesta que salga. Podemos estar de acuerdo al final, no importa. Pero si eso es producto de un cuestionamiento, bien. Pero hay que ejercitarnos en el análisis. Yo creo que ese es el punto central del esfuerzo de alfabetización mediática e informática hoy. Presumo yo, estas palabras con esta claridad como usted las expresa, Guillermo, parten también desde su entendido y desde su conocimiento, desde la parte pedagógica del cómo nosotros nos enfrentamos a la sociedad y a temas distintos para poder entonces generar esta criticidad de alguna manera como mediadores que somos dentro de los diferentes espacios formativos. Ahora, si hablamos de centros de educación superior, estos contenidos son transversales en todas las carreras. ¿Cómo se puede abordar eso desde algo como el currículo, desde todas las aristas de la academia? Sí, yo creo que hace muchos años la discusión era si había que tener una asignatura concreta de educación para los medios o si esto debería de permear todas las demás asignaturas. Bueno, eso realmente creo que pasó a un segundo lugar porque lo importante no está en dónde ubicarlo, sino que, o sea, curricular y formalmente, lo importante está en que tenemos que pensar los docentes que desde cualquier información, sea de libros, sea de la radio, de la prensa, de las nuevas tecnologías, Facebook, etcétera, desde cualquier lugar hay que siempre plantear preguntas. Esto es lo único que nos va a permitir no tomar por dado todas las noticias que nos dan. Por ejemplo, las fake news que están ahora tan en boga de todos y que son tan importantes. Bueno, no hay que, sobre todo cuando son noticias que mueven, que son importantes en el sentido del contenido al cual refieren. Creo que tenemos que preguntarnos, ¿y de dónde viene? ¿Qué pasa? ¿Quién está diciendo esto? ¿Qué reconocimiento académico, social, etcétera, tiene la persona que está hablando así? Hay que corroborar, hay que comprobar que de veras esto es así, para no quedarnos con únicamente una visión y empezar a formarnos un juicio a partir de esa visión. Hay que contrastarlo. Entonces, me parece a mí que por eso es tan importante que no importa desde dónde se haga, el chiste es que se haga. Hay que fomentar desde la familia, no solamente el quedarnos con lo que dijeron en la televisión o lo que acabo de escuchar en Facebook de mi red de amigos, sino que hay que ir más allá. Hay que siempre preguntarse, ¿será verdad? ¿Por qué es así? Y empezar a cuestionar para poder avanzar. Entonces, no importa desde dónde, yo creo que es desde cualquier lugar y con la finalidad de tratar de llegar a la verdad, en el caso de las noticias. Ahora, damos de alguna forma por un hecho que estamos pensando que las personas docentes en las universidades, por ejemplo, están alfabetizadas mediática e informacionalmente. Guillermo, desde su visión general, más con un panorama desde la cima de la montaña, nosotros acá más especializados en un panorama institucional desde la Universidad de Costa Rica. Ahora, ¿será, y tomando esa invitación que nos hace Guillermo, una pregunta, ¿será cierto que estamos preparados, docentes nosotros, sobre este tema tan vasto? ¿Cómo trabajarlo con el profesorado? Doña Katia, ¿cómo lo ve usted desde su perspectiva? Bueno, precisamente esta es una de las preocupaciones de la Vicerrectoría de Docencia. Queremos crear desde la cátedra espacios para formar aún más al personal docente de nuestra institución y de ser posible alcanzar más allá de nuestra propia institución, ¿verdad? Ya sea con las otras universidades estatales y también con docentes del magisterio. Ciertamente aquí hay personas que por su propia iniciativa o por sus propios caminos académicos están en alguna medida alfabetizados. Sin embargo, no podríamos hablar que es el estándar. Necesitamos trabajar más. Creo que hemos tenido
estamos en el periodo, Guillermo, donde estamos haciendo conciencia que utilizamos mucho los medios y estamos en esa etapa y necesitamos seguir a la etapa que nos llevará a la criticidad, que es dejar de pensar solamente cómo incorporar las TICs dentro del proceso educativo o la relación enseñanza-aprendizaje y hacernos conscientes que todo lo que hacemos con las TICs tienen consecuencias, ¿verdad? Creo que ahí es donde estamos. Uno de los proyectos que están inscritos en este momento en la cátedra busca arrojar información un poquito más precisa para programar mejor los espacios de capacitación y de formación y brindarnos datos para la toma de decisión, pero hacia eso vamos en este momento. Frente a la mentira, la manipulación y la tergiversación de la información, ahora iniciaba el programa el día de hoy con un par de ejemplos. ¿Qué hacemos, Guillermo? Bueno, yo creo que hay que hablar, hay que comentar, hay que plantearse primero de dónde viene la noticia, cuál es la fuente, si tiene fuente, si se hizo explícita, quién lo está diciendo, en qué contexto se está diciendo. Y primero escuchar lo que la gente piensa, hay que partir de lo que la gente primero está pensando y luego hay que, en todo caso, cuestionar. Yo creo que el papel docente más que nada es plantear preguntas para que la gente piense, que pueden ser muy, muy sencillas, a la vez muy complicadas, de dónde surge tal noticia, de dónde viene, quién lo dijo, qué calidad institucional, académica tiene la persona, dio hechos o solamente son opiniones. Eso es donde más se puede tergiversar la información, en la cual se ofrecen opiniones y juicios como si fueran hechos, y hay que saber diferenciar hechos de juicios. Y yo creo que en eso especialmente podemos ayudar mucho los que estamos trabajando más en todo esto. En una institución pública, en el caso de la Universidad de Costa Rica, ¿cómo mejoramos la información que se ofrece al público en general, doña Katia? Esa es una pregunta bien importante y bien grande. Creo que debemos empezar por los actores que están dentro de la institución. Nosotros necesitamos formar más y mejor tanto al personal administrativo como al docente y al estudiantado, porque cada uno de ellos son agente reproductor del proceso de aprendizaje. Los estudiantes y las estudiantes tienen un uso digital muy avanzado en algunos niveles, no todos, porque a veces se caen estereotipos ahí de que porque es joven domina y porque es de más edad, no es necesariamente así, pero ellos reproducen y ellas reproducen todo lo que aprenden aquí. Entonces, si logramos ofrecer espacios para aprender, no necesariamente tienen que ser de años, sino espacios bien puntuales, pero bien trabajados, donde la gente diga, bueno, aprendí que debo aprender. Y siempre observar y preguntar. Creo que con eso, si lográramos talleres o cursos cortos que estimulen esto y luego que esto baje a las clases, especialmente con los chicos y chicas que entran a estudios generales, estaríamos teniendo un efecto multiplicador a mediano y largo plazo. Y desde su experiencia, Guillermo, ¿cuál es la responsabilidad? Por supuesto que estamos haciendo un énfasis en la universidad pública, porque ese es nuestro caso, y hay una responsabilidad, por supuesto, con la sociedad del país que sea de turno de esa institución. Ciertamente esto es extensivo para universidades privadas y de cualquier índole. ¿Cuál es la responsabilidad que existe desde la universidad? Voy a quitarle ahí el adjetivo público o privado, voy a decir la universidad, frente a dar u ofrecer información veraz al público en general. Sí, yo creo que, bueno, la responsabilidad no es solamente de la universidad. En este caso, bueno, estamos nosotros trabajando como universitarios desde la universidad y pues la pregunta tiene que ver aterrizándola directamente en la institución universitaria. Pero entonces hay que asumir que la formación tanto informática como comunicacional en general del estudiante que llega a la universidad es deficiente, porque no ha tenido oportunidad en los demás
niveles escolares de abordar esto, porque la escuela como institución, desde el kinder hasta antes de llegar a la universidad, la escuela no ha entendido que lo que aprenden los estudiantes fuera del aula e incide en el aprendizaje escolar es un tema que la escuela debe tratar. Claro. Y entonces se ha lavado las manos diciendo, no, la televisión se ve en la casa, las nuevas tecnologías es con los amigos, nosotros no tenemos por qué abordar eso desde acá. Y hemos perdido muchos años y hemos perdido el espacio escolar. Entonces, llegan a la universidad, sí, algunos con algún entrenamiento, porque el mayor entrenamiento se hace entre los pares, entre los alumnos, los amigos. Y ahí por ensayo y error se va avanzando en la informatización de cada uno. Pero eso no quiere decir que tengan también el criterio necesario para poder juzgar y valorar lo que están haciendo. Se aprende mucho la parte más técnica, instrumental, a nivel autodidáctico con los pares, lo cual da un grado de dominio aparentemente técnico muy alto al estudiante que entra ya a la universidad. Pero ese dominio tecnológico, que es indispensable y que qué bueno que lo tienen, requiere ser acompañado en la universidad por un ejercicio reflexivo. Y yo creo que ese es ahí el ámbito que nos toca más a nosotros, porque no va a haber otro espacio de educación después, como la universidad, para abordar ese punto. Y es donde hay que hacer pensar a los estudiantes, sobre todo su avance tecnológico que tienen. Ver cómo no tienen conocimiento realmente de si todo lo que ponen en las redes sociales va a ser respetado, cómo va a ser utilizado, si pueden poner, si pueden confiar o no pueden confiar. Hay que mostrarles ejemplos para que vean y sepan y piensen dos veces antes de enviar cualquier mensaje, porque no van a tener control de ese después. Cosas tan sencillas como esas hay que hacérselas saber. Una responsabilidad compartida desde muchos sectores de la sociedad, nosotros como Universidad de Costa Rica, haciendo este esfuerzo también. Yo les agradezco a Guillermo, a Katia, por el día de hoy, con sus ideas, con su claridad y con este espacio que estaremos ofreciendo. Guillermo estará acompañándonos en una serie de actividades esta semana. Doña Katia, le cedemos la palabra para que nos cuente cuándo y dónde es que se realizarán. Bueno, estaremos teniendo una conferencia el día de mañana a las 9:30 de la mañana en la Facultad de Educación, donde don Guillermo estará presentando todo esto que estamos hablando, cuáles son los procesos en que estamos inmersos en la alfabetización mediática e informacional y qué hacer con todo esto. Luego tendremos un conversatorio sobre los procesos de alfabetización informacional y mediática desde la perspectiva UNESCO, en un conversatorio el jueves a las 9:30 en el mini auditorio del INIE. Y así entonces... Perdón, el jueves, no, miércoles, disculpe, miércoles. Eso pasa cuando corremos. Sí. Eso es lo que pasa. Además, si las personas desean más información, ¿dónde pueden obtenerlo? Un número telefónico será el 2511-5525. A ustedes en casa les agradecemos por su atención. Facebook Live igualmente. Y la próxima semana, con toda seguridad, una nueva temática sobre la docencia universitaria en la Universidad de Costa Rica. Hasta la próxima. Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, con el respaldo de las radioemisoras UCR. Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM. Lenguajeos, voces desde la docencia. Acompañe esta mañana con música por Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM. Diferente.
8 de la mañana con 31 minutos. Vamos a iniciar nuestra programación musical con música de Johann Sebastian Bach. Escucharemos la suite número 1 en do mayor del catálogo de obras de Bach 1066, en una interpretación de la orquesta de la Academia de St. Martin in the Fields bajo la dirección de Neville Marriner.